¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso vamos a poner, a pedido de ustedes, de muchos de ustedes, vamos a poner frente a frente dos discos que son muy característicos de la historia de Kiss. Como siempre les pedimos que nos hagan sus comentarios, que nos cuenten qué les parece la batalla, si les gustan los discos, si no les gustan, qué les parece y si los resultados que tenemos acá son los mismos que tienen ustedes. Bueno, vamos a empezar a comentar cada uno de estos discos. Por un lado, el disco Creatures of the Night de 1982 es el último disco de Kiss con maquillaje, un disco en el cual Kiss vuelve un poco a las raíces, deja el pop, deja la parte experimental que habían tenido en el año anterior con The Elder y vuelven a las raíces de un rock duro, pesado y muy bueno. Apalancado ya con una nueva formación a la banda con Vinnie Vincent y Eric Carr, Kiss lanza en 1982 Creatures of the Night, un disco producido por Michael James Jackson, Paul Stanley y Gene Simmons. Un disco que trae 9 tracks, un disco, como acabo de decir, muy poderoso, en el cual Kiss se vuelve a posicionar como una banda heavy. Y en esta oportunidad vamos a ponerla frente a frente al otro disco muy paradigmático de Kiss, que es Destroyer. Es un disco también que catapultó a Kiss en su momento al estrellato con grandes clásicos que han pasado todas las épocas y han sobrevivido hasta los últimos momentos de Kiss y han sido temas que se han tocado en muchas oportunidades a lo largo de toda la carrera, incluso hasta el final. Así que sin más dilaciones vamos a empezar con esta batalla. Les cuento que vamos a analizar tema por tema estos 9 temas que tiene cada uno de estos discos. Luego vamos a analizar las portadas y como hicimos en el último video, también vamos a darle un punto adicional al disco en el cual consideramos que tiene mejor sonido. Así que ahora sí, basta de hablar, empezamos con las puntuaciones, con esta batalla dura, contador en cero y empezamos. Bueno, en el tema número 1 tenemos en Creatures of the Night el tema que le da nombre al disco, Creatures of the Night, un tema que arranca muy potente, muy fuerte y que marca también el camino de lo que va a ser toda esta placa con este Kiss tan duro, volviendo a las raíces como habíamos dicho. Un gran tema, un tema que se ha convertido también en un clásico, lo han tocado a lo largo de luego de 1982, lo han tocado en la gira de Creatures of the Night y lo tocaron a lo largo de casi todas las giras hasta la reunión, lo venían tocando. Después, incluso en el Kiss maquillado, en el año 2014, 2015, volvieron a tocar este tema, en algún Kiss Cruise también. Ha sido un tema, se ha convertido en un clásico de Kiss. Pero ¿cuál es el problema? En Destroyer de 1976 tenemos un clásico de clásicos que es Detroit Rock City, ese tema que también le da arranque a este disco con ese auto que se pone en marcha y que da paso a este gran tema y a este gran clásico de Kiss. Y la verdad que es un duelo de clásicos muy difícil, pero no hay forma de que Detroit Rock City no se lleve este punto, así que un punto para Destroyer, 1-0. Tema número 2. Bueno, acá en el tema número 2 tenemos en Creatures of the Night Saint and Sinner. Les recuerdo que este disco ha sido editado en dos formatos diferentes en cuanto a sus temas. Hay una versión que salió en los 80, un poco retocada, con una tapa diferente, en la cual Saint and Sinner estaba en la posición número 8 y en la posición número 2 estaba el tema Killer. Nosotros vamos a respetar el tracklist original, así que vamos con Saint and Sinner. Y como les comentaba, es un tema que es un poco más tranquilo, si bien tiene una batería muy poderosa como todo este disco, es un tema un poco más tranquilo, cantado por Simmons, más tranquilo que Creatures of the Night, ¿no? Que el tema anterior. Es un buen tema, no es de lo mejor del disco, pero es un buen tema. Y en el caso de Destroyer tenemos King of the Nighttime World, que es un tema que también Kiss ha hecho mucho a lo largo de los años, desde los 70 en adelante. Luego en la reunión lo volvieron a tocar bastante, creo que en la gira Psycho Circus también. O sea, lo vinieron tocando durante mucho tiempo a lo largo de los años. En la gira Dynasty también, ahora recuerdo, abrían con ese tema. No es uno de mis temas preferidos, yo esto ya lo mencioné en algún otro video.
Sin embargo, al lado de Saint and Sinner, que no es malo, me quedo un poquito más, pero apenitas, con King of the Night and World, así que es un 2-0 para Destroyer. Tema número 3. Bueno, en Creatures of the Night tenemos Keep Me Coming, que es un tema de Paul que está muy bueno. Es un tema bastante movido, bastante bueno. También tiene esas baterías muy potentes que, como dije antes, se repiten en todo el disco. Es un disco muy poderoso, muy bueno. Es un tema que está bueno, la verdad que es un lindo tema. Pero del otro lado tenemos God of Thunder, el clásico de Gene Simmons, que genera esa atmósfera tan especial y particular de Gene, no solamente en este disco que la crea, sino que además gracias también a la mano de Bob Ezrin, pero también a lo largo de la carrera de Kiss ha sido un tema que creó una atmósfera muy particular en cada uno de los shows de Kiss. Una vez más, este punto es para Destroyer, 3-0. Tema número 4. Bueno, en el caso de Creatures of the Night tenemos Rock and Roll Hell, un tema de Gene Simmons que también está bueno, es un tema también bastante poderoso, no es rápido, pero es un muy buen tema. Que también aporta mucho a este disco. Y en el caso de Destroyer tenemos Great Expectations, otro tema de Simmons, en este caso, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, es un tema muy raro para Simmons porque es un tema muy tranquilo, donde Simmons incluso canta con una voz mucho más melódica, mucho más dulce, nada que ver con aquel demonio que nos tenía acostumbrados, sobre todo en esta época, en 1975-76. Es difícil la elección, ya que Great Expectations es un tema que está muy bien construido, incluso tiene hasta una tónica bastante diferente para lo que es Kiss. Tiene algunas partecitas, sobre todo al principio, que podrían llamarnos o recordarnos a un tema de Queen también. Y Rock and Roll Hell es un tema mucho más potente, mucho más heavy. Sin embargo, a mí me parece que Great Expectations es superior, así que es un nuevo punto para Destroyer y esto es 4-0. Vamos con el tema número 5. Hasta ahora viene siendo paliza de Destroyer, pero seguramente va a recuperar Creatures of the Night, que es un gran disco. Pero bueno, estas cosas pasan también en las batallas. Vamos con el tema número 5. Bueno, en el caso de Creatures of the Night tenemos Danger, un tema de Paul muy potente, muy potente, y además con un Paul Stanley que canta con una voz bien aguda. Empieza a demostrar Paul ya en este disco lo que va a ser los 80, esa forma de cantar mucho más aguda, en la cual él, bueno, seguramente esforzó bastante su garganta y terminó pasándole factura al final de la carrera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, un temazo, un tema muy potente, como venía diciendo, y muy bien ejecutado por Paul Stanley. Y en el caso de Destroyer tenemos Flaming Youth, que es un tema lindo, un rock and roll también de Paul, un rock and roll clásico de Kiss de estas épocas, de los 70. No es el mejor tema para mí, es un buen tema, sí, los dos son buenos temas. Sin embargo, me parece que Danger es muy superior y tiene genera una atmósfera mucho más importante que Flaming Youth, que además en el medio corta y tiene esa partecita que corta y medio que tira para abajo un poco el tema. Así que el punto en este caso es para Creatures of the Night con Danger, 4-1. Tema número 6. Bueno, aquí tenemos, en el lado de Creatures of the Night tenemos un clásico que se llama I Love It Loud. Es un clásico que también Kiss lo ha tocado a partir de esta época, lo ha seguido tocando prácticamente durante toda la carrera, salvo en la época de la reunión, donde no tocaban temas fuera de la época de los originales, pero luego en el Farewell Tour del año 2000 y en adelante, que empezaron a tocar temas de otras épocas, ya empezaron a tocar este tema, como también lo ha sido Heavens on Fire, por ejemplo, y Lick It Up. Así que es un tema que lo han tocado prácticamente de aquí en adelante, del año 82 en adelante, lo ha tocado siempre Kiss en vivo. Un clásico, no es de mis favoritos, es un tema que es bastante pavo, digamos, bastante elemental. No obstante, y debo decirlo, que las veces que lo he visto en vivo, en conciertos de Kiss, la verdad que es un tema que presta y es bastante más agradable. ¿Por qué? Porque bueno, la gente corea el estribillo
y es bastante más interesante que escucharlo en el disco. No obstante, no es un mal tema, pero tampoco es una locura de tema. Y en el caso del disco Destroyer de 1976 tenemos Sweet Pain, un tema también de Simmons, que está bueno. Ahí tenemos otra vez un Simmons ya bastante más lascivo, más el Simmons de esa época. Es un tema que me gusta. Y es una decisión bastante difícil. Sin embargo, me parece que el punto se lo voy a dar en este caso a Creatures of the Night. Me gusta un poquito más, o me parece un poquito más interesante I Love It Loud, sobre todo por lo que significó para la historia de Kiss, así que es un punto para Creatures, 4-2. Tema número 7, bueno, aquí tenemos en Creatures of the Night I Still Love You, quizás la primer balada de Kiss, una balada tremenda de los años 80, característica de los años 80, un muy buen tema, un tema que después Kiss lo hizo, por ejemplo, en el Kiss Unplugged, y para mí la versión del Unplugged es muy superior a esta versión del disco. Sin embargo, esta versión del disco también está muy buena, bueno, es mucho más eléctrica, por supuesto, ¿no? Y tiene la particularidad de que en el bajo, en este tema, no toca Gene Simmons, sino que quien ejecuta el bajo en este tema es Eric Carr, sí, el enano. El tema número 7 de Destroyer, que tenemos Shout It Out Loud, un grandísimo, enorme clásico de Kiss, como ya lo hemos comentado, es uno de esos temas que generan esa atmósfera de fiesta que pocos temas lo lograron hacer, no solamente en la historia de Kiss, sino en la historia del rock en general. Pocos temas logran ese espíritu de fiesta que logra Shout It Out Loud y que por supuesto se lleva a este punto. Tema número 8, bueno, en este caso tenemos en Creatures of the Night el tema Killer, que es un tema de Gene Simmons, un tema bastante bueno, pasable, no es de lo mejor de este disco, es un buen tema, así que bueno, tenemos Killer por un lado y en el caso de Destroyer tenemos Beth, aquel clásico de Peter Criss, ejecutado y cantado por Peter Criss y con toda la orquesta de Bob Ezrin, que bueno, es el clásico tema de Kiss que fue tan famoso y que en el cual Kiss no toca ni una sola nota. El único que canta es Peter Criss y el resto no hizo nada, no contribuyó en absolutamente nada. Pero es un gran clásico y al lado de Killer, que es un tema bueno hasta ahí, obviamente le tenemos que dar el punto a Beth con este gran temazo de 1976. Punto para Destroyer. Vamos con el último tema de estos discos y después hacemos los puntos adicionales. El último tema de Creatures of the Night es War Machine, un tema muy potente de Gene Simmons, también con esa batería y con ese sonido poderoso que tiene este disco, que también se convirtió en un gran clásico de Kiss y que lo han tocado incluso al final de su carrera en la última gira End of the Road, lo tocaron siempre. Y fue un momento muy especial porque además sonaba bien duro como es esta versión original. Gran tema War Machine, una gran incorporación para cerrar este disco. Y en el caso de Destroyer tenemos Do You Love Me, que es un tema también que ha sido bastante conocido y bastante clásico. Quizás también por haber sido incluido en el Kiss Unplugged de 1995 y que Kiss también la vino tocando hacia el final de su carrera, incluso la tocaba en los bises aquí en el End of the Road Tour hace poquito, y en ese tema Do You Love Me, que era el anterior a Rock and Roll All Night, tiraban unas pelotas enormes para que el público jugara, etc. Un momento lindo, la verdad, un momento lindo y medio festivo, más allá de que el tema es medio sonso y no aporta demasiado, es un buen tema. Sin embargo, me voy a quedar con War Machine, que es muy poderoso y que le da un cierre bárbaro a este disco. No le pudimos dar el primer punto con la apertura violenta de Creatures of the Night, porque del otro lado teníamos a Detroit Rock City. Así que le vamos a dar el cierre de este disco como punto con War Machine. Punto para Creatures. Pasamos entonces al punto de las portadas. Y por un lado tenemos esta ilustración maravillosa de Creatures of the Night, de los 4 miembros de Kiss, donde parecen realmente criaturas de la noche, con esos ojos brillantes y mirando hacia adelante como de manera intimidatoria, ¿no? La verdad que, como siempre digo, a mí me gustan siempre las portadas en las cuales se muestre la esencia de lo que después viene como contenido en el disco. Y me parece que en este caso Kiss
tiene, en el caso de Creatures of the Night, ese acierto. Muy buena portada. Y por el otro lado tenemos también una portada, pero recontra icónica, que es la de Destroyer. Quizás las dos portadas más icónicas de Kiss. En el caso de Destroyer tenemos el dibujo, la ilustración de Ken Kelly, también que ha sido tan comentada, tan famosa, y también que representa lo que es Kiss saliendo de una ciudad en llamas, como huyendo de una ciudad en llamas, pero ellos en plena forma. Y también, como dije antes, también es un disco o una portada que representa el contenido que tiene el disco. Sin embargo, está muy difícil porque son una de las mejores portadas de Kiss. Me voy a quedar con la portada de Creatures of the Night, que me parece superior. Me gustan mucho las ilustraciones de las caras, lo fiel que están las caras en la portada de Creatures, así que el punto es para Creatures. Y vamos al último punto de esta batalla, que es el sonido de cada uno de los discos. Y en este caso voy a empezar a hablar por el segundo disco, que es Destroyer, que es un disco muy bien producido. Quizás algunos fans dicen que está sobreproducido por Bob Ezrin, demasiada orquesta, demasiados efectos. A mí me parece que está muy bien y que era lo que Kiss necesitaba en ese momento. Después volvería meses después al rock más clásico con Rock and Roll Over. Pero comentando lo que es el sonido de este disco, es un sonido muy acertado para esa época, muy bueno, muy bien logrado, con baterías bastante potentes, como por ejemplo se pueden ver en God of Thunder, una batería bien profunda que golpea. Quizás los bajos no suenan tanto, pero es un sonido muy bien hecho, una obra de Bob Ezrin maravillosa. Y en el caso de Creatures of the Night, el sonido es absolutamente superlativo. En cualquiera de sus versiones originales, por supuesto. No vamos a tomar la reversión del año 1984-85, creo que fue, que tiene la portada alternativa. Pero el disco original tiene un sonido absolutamente demoledor y muy potente. Muchísimo más potente que Destroyer, quizás también por la época. No estamos hablando de años adelante en lo que son técnicas de grabación. Sin embargo, objetivamente me gusta mucho más el sonido potente y furioso de Creatures of the Night, así que este es un nuevo punto para Creatures of the Night, con lo cual finaliza esta batalla vencedor Destroyer 6 puntos y queda atrás Creatures of the Night con 5 puntos. Una batalla muy difícil donde parecía al principio que Destroyer se llevaba todos los puntos y que lo iba a amasijar a Creatures. Sin embargo, Creatures tiene muy buenos temas y además tiene el plus de una portada para mí de las mejores, de las más lindas, de las más especiales y además un sonido superlativo. Espero que les haya gustado esta batalla. Nos vemos muy pronto con una nueva entrega en el canal que también espero que les guste. Suscríbanse, dejen su comentario y por favor cuéntenos qué les parece este resultado y si están de acuerdo o no. Les mando un abrazo grande, gracias por estar del otro lado como siempre. Abrazo y nos vemos muy pronto.